Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, en esta oportunidad, vamos a estar abordando un tema más que importante, ¿no? Reinstalación en materia de despidos, ¿sí? Y sobre todo, con este DNU de la prohibición de despidos, que por el momento, con esta nueva prórroga del DNU 761, estaría rigiendo hasta noviembre de este año, ¿no? Este material lo van a encontrar en este grupo de Facebook que está acá abajo, Orientación y Capacitación Jurídica, La Matanza, y en la página Universo Jurídico Laboral Argentino. Bueno, voy a pasar a la siguiente directamente, Filmina, así vamos a ir arrancando con este tema. Bueno, acá en particular, con respecto a lo que vamos a tratar, que es este tema del caso nos toca a un trabajador que viene al estudio jurídico y nos dice, bueno, doctora, me despidieron, me llegó la carta documento. Sabemos que, los despidos están prohibidos, ¿sí? Eso queda claro, los despidos sin causa, despidos en este caso como que tengan su causa o sea, despidos sin justa causa, también por otro lado aquellos despidos por disminución o disminución de trabajo o por casos de fuerza mayor, y las suspensiones también por los mismos motivos también se encuentran prohibidas, ¿sí? Pero ello, de alguna manera, a pesar de esta prohibición, no implica que nos lleguen casos, porque llegan y muchos igual, en los cuales el empleador despide de todas formas, ¿no? Y muchas veces despidiendo con causas falsas o causas inventadas, yo le llamo las famosas causas dibujadas, ¿no? Bueno, por otro, para no irme de la cuestión en este punto, lo que vamos a abordar justamente es cómo se lleva adelante una reinstalación, ¿sí? Y sobre este punto, considero que la vía más idónea para poder reinstalar a un trabajador, no solamente en caso de despidos prohibidos, como el que estamos hablando hoy por hoy, ¿no? De una prohibición de despidos, sino también para casos de despidos discriminatorios, porque no lo vamos a cerrar a esta cuestión, a una reinstalación que esté circunscripta netamente a la prohibición que hoy tenemos en este contexto de emergencia. Hay distintos, vamos a ver otros casos más en los cuales bien proceden las reinstalaciones, ¿sí? Como en el caso de los despidos, por ejemplo, como bien hablo, discriminatorios fundados en la ley antidiscriminatoria, ¿sí? Bueno, entiendo que la vía más idónea es el sumarísimo con medida cautelar. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? En esto. Bueno, en cuanto al tema de la salud, me refiero, para diferenciar, ¿no? En este punto, tenemos el DNU 367, que establece, que el COVID es una enfermedad presuntivamente profesional, y acá, en cuanto a la vía idónea, digamos, para poder lograr una cobertura mucho más rápida, estaría muy bueno articular amparos con medidas cautelares, como también las llamadas medidas autosatisfactivas, que es lo que vamos a estar abordando también más adelante. ¿Por qué digo esto de empezar a familiarizarnos con lo que llamo procesos urgentes, que no es algo nada nuevo que nosotros no conozcamos y que es muy común en materia de amparos de salud cuando iniciamos demandas contra una obra social, contra una medicina prepaga? Me refiero que, en cuanto si uno analiza lo que es el DNU 367 junto con la resolución 38, nos vamos a dar cuenta que realmente son muchos los requerimientos que solicitan las comisiones médicas, nos piden una constancia o certificado de diagnóstico que tiene que ser emitido por una determinada entidad, y que, si no es esa, realmente pasan muchos casos que te lo terminan rechazando el trámite, y la verdad es que cargarlo al trabajador con tanto, digamos, requisitos formales, no me parece que sea de alguna manera la vía correcta. Entonces, uno tiene que empezar uno como nosotros, como operadores del derecho, familiarizarnos con esto que ya obviamente no es nuevo, vuelvo a repetir, nadie está diciendo que esto es algo para decir, nadie digo, amparo con cautelar, un autosatisfactivo, una cautelar, no es novedoso, ¿sí? Ya lo vamos a tratar más adelante, este tema también, ¿no? Que me parece fundamental. Más allá de que la temática reinstalación, vamos a hacer un hincapié en este punto para aquellos trabajadores que estén contagiados por el virus del SARS-CoV, no solamente trabajadores que son personal de salud, sino también aquellos trabajadores esenciales. Bueno, hoy tenemos, en particular, tenemos que entender que rigen en forma simultánea dos DNUs, o sea, simultáneamente. El DNU 34-2019, que es el DNU de la doble indemnización, y por otro lado el DNU 329 con las sucesivas prórrogas que tuvo, ¿no? Porque tuvo varias,
La última es el DNU 761, que rige hasta noviembre, ¿bien? Por lo cual tenemos ambos DNU que están rigiendo simultáneamente. Bueno, con respecto al tema del DNU 34, de la doble indemnización, bueno, que fue dictado el año pasado en un contexto de emergencia pública, ocupacional, donde acá no queda, en esto da lugar para otra charla a tratar, ¿no? El DNU de la doble indemnización, pero lo que no puede quedar duda alguna, margen de duda, ¿no? Es que claramente el DNU en este sentido es claro, dice, bueno, esto se va a aplicar para despidos sin causa justificada, ¿sí? Ya vamos a ver que también se extiende para los despidos indirectos, ¿sí? Y que se va a duplicar los rubros indemnizatorios, todos los rubros indemnizatorios originados con motivos de la extinción incausada del vínculo. Por lo cual, no quepa la menor duda que se va a duplicar el 245, la antigüedad, el 232, el 233, es decir, el preaviso y la integración del medio despido. Después ya empiezan, obviamente, las turbulencias, las distintas corrientes en cuanto a qué ocurre con la ley 24013, con la 25323, si es procedente. Bueno, eso lo veremos más, en todo caso, en otro tutorial, ¿bien? Pero, en principio, tengamos en cuenta este DNU 34 que estamos mencionando. Tenemos el 329 y las distintas prórrogas que acá menciono, ¿sí? 487 y la última que es el 761, que rige hasta el 25 de noviembre de 2020, con esta prohibición de despedir sin causa o por causa de fuerza mayor o falta de disminución del trabajo. El hecho de que el empleador despida, obviamente va a provocar la ineficacia directamente del acto. Ese acto es ineficaz. Es como que nunca hubiera sucedido, no produce efecto alguno, ¿no? Muchos hablan, bueno, es nulo, la nulidad, ¿sí? Me parece que el término mejor, más correcto, es decir, es ineficaz. El acto directamente es ineficaz, la ineficacia del acto, ¿no? Bueno, el alcance temporal del DNU de la doble indemnización rige del 13 de diciembre del 2019 al 7 de diciembre de este año. Bien, para tener en cuenta el alcance temporal del decreto de necesidad de la doble indemnización. Bueno, la legislación laboral de emergencia, bueno, hoy por hoy tenemos esta pirámide con, bueno, más que nada el DNU 297, ¿sí? El que establece todo lo que es el tema del aislamiento preventivo obligatorio, y sobre todo el artículo 8, que me parece crucial, porque allí tenemos receptado el principio de intangibilidad salarial, donde nos dice que todos los trabajadores, obviamente, se les tiene que garantizar el pago íntegro de los salarios. O sea, hago un parafraseo de lo que dice el artículo 8, no lo estoy diciendo literalmente, pero en definitiva allí se encuentra consagrado este tema que nosotros conocemos como la intangibilidad salarial. Los salarios no se pueden tocar, ¿bien? Luego tenemos distintas resoluciones ministeriales, está el DNU 332, este tema del programa de asistencia técnica a la producción, tema del ATP, el salario complementario, a través del cual el Estado paga el 50% de los sueldos, en este caso también de los trabajadores, ¿no? Todo esto es la legislación laboral de emergencia. Nosotros podemos claramente advertir que lo que es el marco normativo, digamos, de todo lo que se ha dictado de DNU, resoluciones ministeriales, en este contexto de pandemia, claramente lo que busca es tutelar, ¿sí? Proteger al trabajador claramente como sujeto de preferente tutela, ya lo ha dicho la Corte, nos falló Bisotti, falló Aquino y demás, ¿no? Ahora, con este tema de la prohibición de despido, se generó mucho revuelo con el tema del periodo de prueba, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, el periodo de prueba, para un caso de un trabajador que fue despedido y estando en periodo de prueba, en este caso, ¿procedería una reinstalación? Bueno, lo cierto es que tenemos muchos fallos, y yo diría aquí que la balanza se viene inclinando mayoritariamente a favor de la reinstalación del trabajador que se encuentre en periodo de prueba. Estos son algunos fallos, ¿sí? Pero también nos encontramos con fallos muchos de la provincia, de las distintas, es más, de las 10 salas departamentales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La mayoría se ha expedido en cuanto a pronunciarse a favor de reinstalar a los trabajadores despedidos durante el periodo de prueba. Solamente una sala, de alguna manera, cambió el criterio y está en contra en esta cuestión, por lo cual, en esto la balanza, vuelvo a repetir, se inclina a favor de la reinstalación. Estos son algunos fallos, ¿no? Para mencionar el de La Plata, por ejemplo, Villalba, Santa Fe, el caso de Yori Melissa, Quiñones en el caso de Capital, aquí. Bueno, fundamentos. Bueno, en principio dice, bueno, la famosa premisa, diría yo,
que conocemos, donde la ley no distingue, ¿por qué tenemos que nosotros distinguir? Bueno, acá en particular, si el DNU en ningún momento hace una discriminación, no dice, no, para este caso no, aquí no se aplica, no hace una excepción, no dice acá no estaría de alguna manera, no sería aplicable para los trabajadores de periodo de prueba, por lo cual, ¿por qué nosotros deberíamos hacer una distinción en esta cuestión? Por otro lado, tener en cuenta el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde ya, ¿sí? Ante caso de duda, siempre aplicaremos la norma más favorable al trabajador y siempre vamos a atender aquí a la conservación, en este caso, y a la protección de la fuente de trabajo. Bueno, muchos me van a decir, en realidad, el DNU de la prohibición de despido lo que busca es conservar las fuentes de trabajo, pero no crear fuentes de trabajo, porque cuando el trabajador se encuentra en periodo de prueba, está en una etapa de evaluación. Pero igual, en este sentido, yo ahí, esa corriente, que también es muy válida, ese fundamento, que diga, no, yo veo considerando que lo que busca realmente el DNU es, vuelvo a lo mismo, conservar, pero no crear fuentes. El tema, en un contexto de pandemia como el que estamos hoy por hoy atravesando, que un trabajador, dejarlo sin una protección, en este caso, por así decirlo, sin una cobertura, como en el caso de los trabajadores de periodo de prueba, claramente, me parecería claramente que no estaría dentro de un parámetro de lo que yo entiendo, lo que llamamos justicia social, ¿no? En todo caso, y bueno, sobre todo, en caso de duda, volvemos a lo mismo, vamos al 9, si no vamos al artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo también, ¿sí? En cuanto al tema de la interpretación, que siempre se va a interpretar, y justamente teniendo en cuenta esto que hablamos de la justicia social. Si no, estamos hablando de una meramente utopía que no se lleva a la práctica, y que solamente es una fantasía en realidad, ¿no? Por otro lado, el tema de la prevalecencia, que va a prevalecer la norma de emergencia, ¿sí? Por sobre lo que sería la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Estos son algunos fundamentos. En cuanto al tema del régimen de construcción, también se discutió mucho, y digamos generó mucho revuelo, por así decirlo, si para el caso de aquellos que se encuentran dentro del régimen de construcción, les sería aplicable también este DNU, la aplicación del DNU 329, de la prohibición. Bueno, en este punto volvemos a lo mismo, tampoco la ley no hace ninguna discriminación, lo mismo que ocurre con el caso de los trabajadores de periodo de prueba, en ningún momento dice, no, el régimen de construcción está fuera de la prohibición, digamos, de despidos, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, si no hacemos, ¿por qué distinguir? ¿Por qué hacer una diferenciación? Hoy por hoy tenemos muchos fallos también a favor de la reinstalación de trabajadores que se encuentran dentro del régimen de construcción, que es un estatuto especial regulado por la ley 22.250. Entonces, sí he visto fallos muy pocos, pero minoritarios, que no han dado lugar a la reinstalación para el caso de trabajadores de construcción, pero por lo general, mayoritariamente han dado lugar. Otra cosa distinta serían los despidos motivados, ¿no? Los despidos que tienen un motivo no estarían dentro de lo que sería el despido prohibido, ¿no? Y doy algunos ejemplos, como puede ser el caso del agotamiento del periodo de reserva, del 211, un trabajador que estaba con un periodo de reserva de puesto por un año, bueno, finalizado el mismo, se extingue, obviamente, perdón la palabra, pero se extingue el vínculo, conforme al 211, esto es un despido, repito, tiene un motivo, una razón de ser, no está prohibido. Otro ejemplo es la imposibilidad objetiva de reubicación, ¿sí? Un trabajador que no puede ser reubicado por el empleador, pero no, en este caso vamos a aclarar que el empleador tiene buena fe y lo quiere reubicar dentro de su estructura organizacional de la empresa y no lo puede incorporar dentro del 212, también implicaría estar dentro de un despido motivado. Lo mismo ocurre para el caso del 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el tema de la jubilación. Si el empleador ha puesto a disposición del trabajador toda la documentación necesaria para que él mismo inicie los trámites jubilatorios, claramente que nos encontramos con un despido que está motivado. Entonces, no va a estar dentro de un despido prohibido, ¿no? Porque generalmente es como que tratamos nosotros, cuando hablamos de esta prohibición de despido, de mezclar todos los términos y decir, bueno, todo está prohibido hoy por hoy, ¿qué ocurre en este tipo de supuestos, ¿no? Y acá, claramente diferenciar que acá hay una motivación, por así decirlo, una causa, que pone fin a esa relación de trabajo, pero que en definitiva no va a quedar dentro de la órbita de una prohibición de despidos. Bueno, en cuanto al tema de la nulidad del despido, obviamente lo que produce, más que nada,
En primer lugar, acá yo puse, ¿es un objeto prohibido? Claramente que sí, porque hay un DNU que dice, no, está prohibido los despidos, objeto prohibido por el 279. Esto trae aparejado la ineficacia y la nulidad, y que obviamente de alguna manera, ese despido que se produce es ineficaz y nulo en los términos del 382 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Lo que conllevará restitución al estado anterior, conforme al 1740 todo del nuevo Código Civil y Comercial, lo cual si implica que la restitución al estado anterior, claramente, bueno, la reinstalación, colocar a ese trabajador en el mismo puesto y condiciones que se encontraba antes de que, obviamente, se produzca el despido que está prohibido, ¿bien? Bueno, en cuanto a las vías de reinstalación, entiendo yo que la que sería más idónea, si bien tenemos que lo podemos lograr una reinstalación con una medida cautelar o con una medida autosatisfactiva, la vía más idónea entiendo que sería el sumarísimo con cautelar. Esto me parece fundamental, ya lo vamos a ver por qué. En el tema de la autosatisfactiva me hace un poquito de ruido, ¿no? Porque, bueno, en principio podríamos lograr con una autosatisfactiva una reinstalación del trabajador, pero quizás si tenemos algún tipo de problemita en cuanto, ya vamos a ver más adelante, de que ese trabajador tenga algún problema en cuanto a multas, ¿sí? Reclamo de multas ley, me pongo a pensar 24013, 25323, lo veo complicado y limitado a esta vía para articular esta cuestión. Y con el tema de la medida cautelar, en este caso también me pasa lo mismo. Por eso entiendo que la vía más idónea para lograr una reinstalación es el sumarísimo con cautelar. Y ya vamos a ver por qué esto de que estoy hablando de este tema de reclamar en forma subsidiaria, porque puede ocurrir que ese trabajador que fue despedido, ¿sí?, tenga deficiencias en la relación laboral, y uno cree generalmente que el proceso es rápido de reinstalación, y la realidad es que muchas veces ese proceso que es sumarísimo se termina ordinarizando y termina tardando mucho tiempo. Y puede ocurrir, lo que no tenemos que nosotros evitar es que nos vaya a prescribir los créditos del trabajador en cuanto me refiero a reclamos que tenga por multas, ¿sí? Por eso es que digo, bueno, quedémonos con el número 1, sumarísimo con cautelar. Ahora lo vamos a ver igual más adelante. Bueno, en el ámbito de nación, esto está regulado en el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de Nación. No lo voy a leer completo, pero que sepan ustedes que aquí está regulado el proceso sumarísimo, que tiene sus connotaciones particulares. Por ejemplo, una de las que voy a nombrar es que los plazos se contabilizan de 3 días nada más. Son solamente 3 días. No tenemos una reconvención, no existe la reconvención. No hay posibilidad de alegatos, no hay posibilidad que la demandada me venga a plantear excepciones. Por otro lado, es importante que tengamos que dejar nosotros notas siempre los martes y viernes, porque como los plazos son tan cortitos, ¿sí?, tenemos que tener mucho cuidado. El traslado a la demandada se corre por el término de 5 días, donde tiene que ofrecer toda la prueba, ¿sí? La audiencia del 360 es muy importante porque es el momento en el cual obviamente se van a poder formular todas las oposiciones en cuanto a las pruebas que ambas partes, tanto la parte actora como la parte demandada, hayan ofrecido, ¿sí? Ahí será el momento procesal oportuno, y cuidado por el principio de preclusión procesal, para oponerme a tal prueba o la prueba que entiendo que no es conducente o que es innecesaria para poder resolver la cuestión o el litigio de las respectivas actuaciones, ¿no? Por eso bien pongo momento de oponernos a la prueba presentada por la demandada. Es una audiencia que lo que tiene que, en definitiva, busca es simplificadora de prueba, simplificar prueba, tratar de evitar esa prueba que realmente no suma y lo único que logra es que el proceso, en vez de ser sumarísimo, como vuelvo a repetir, se termine ordinarizando cada vez más, o sea, termina siendo un ordinario común, ¿sí? Lo que ocurre es que lamentablemente se termina desvirtualizando muchas veces esta audiencia en este punto, ¿no? En definitiva, más allá de simplificar la prueba, también es una etapa en la cual inclusive puede haber una audiencia, se puede obviamente llegar a un acuerdo, puede haber un acuerdo entre las partes, por supuesto que sí. Bueno, el tema es que se termina desvirtuando muchas veces y realmente no termina de alguna manera teniendo esta finalidad, de alguna manera de simplificar realmente la prueba. Y bueno, es como que hablo de una desvirtualización de esta audiencia. Hay algunos juzgados que inclusive ni siquiera la fijan, ¿sí? No voy a dar nombres de 80 juzgados laborales, pero realmente está todo bastante desvirtuado en cuanto a esta cuestión, ¿no? Bien, acá yo le doy un consejo con respecto al tema, esto me parece, digamos, para tener cuidado, ¿sí?
con la confesional, con el pliego de posiciones. Si nosotros, parte actora, trabajador, no acompañamos el pliego de posiciones y nos fijan audiencia del 360, muchas veces no nos dicen en la providencia que en ese momento nosotros tenemos que absolver, se va a absolver posiciones. Entonces, cuidado, porque si no dice nada esa resolución, yo no me voy a ir a la audiencia del 360 con las manos vacías, sino que, en todo caso, debería presentar el pliego de posiciones en un sobre cerrado una hora antes de la audiencia o el día anterior, ¿bien? Esto, cuidado, si es que no lo presentamos con la demanda. Ahora, si yo lo presenté con la demanda, no hay ningún problema, pero no correría ese riesgo de ir a una audiencia de un 360 sin el pliego de posiciones, ¿sí? Porque bien me puede decir el audiencista, bueno, vamos a absolver posiciones en este momento, y nada, nadie, no traje el pliego de posiciones, cuidado con los efectos que puede traer aparejado una confección ficta, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado, a veces la resolución no dice que se absuelve posiciones, y uno se va muy tranquilo en la audiencia del 360 y se puede encontrar con ese grave problema. Con el tema de la testimonial también está discutido, porque claramente aquí aplicamos el 400, el artículo que yo estaba mencionando, 498 del Código Procesal Civil y Comercial, que es el que regula el procedimiento sumarísimo, y está la discusión, esto si son, ¿cuántos podemos testigos ofrecer? 8 testigos, porque en civil, 8, ¿bien? En laboral nos dice 5 testigos, está discutido. La realidad es que si ustedes me preguntan, bueno, no tengo una respuesta para decir si en esta discusión son 8 o 5 testigos. Lo importante es que el testigo realmente no vaya a fallar. Bueno, con respecto al tema de la testimonial, generalmente lo que suele ocurrir es que la parte demandada, cuando ofrece testigos, suministra el domicilio de la empresa. Domicilio legal, o sea, pone el testigo fulanito tanto con domicilio legal en tanto, que es el domicilio legal, vuelvo a repetir, de esa empresa. Ahí nosotros lo que debemos hacer con astucia y con inteligencia es plantear en la audiencia del 360 que en nuestro momento, que digamos que es defectuoso, y que se lo tenga por asumido, que la demandada asuma el compromiso de que ese testigo comparezca a primera audiencia, ¿sí? Y el momento procesal es la audiencia del 360. Vuelvo a lo mismo, es el momento para poder plantearlo, porque si no, vamos a estar con un grave problema con el tema de la dilatación, esto de la declaración testimonial del testigo por parte de la demandada, de la empresa, ¿sí? Entonces me parece que ya estaría bueno claramente empezar a marcar el territorio en esa cuestión, y bueno, directamente decir, no, esto es defectuoso, ¿bien? En todo caso, bueno, debería haber suministrado el domicilio real de ese testigo, por lo cual que, bueno, asuma directamente el compromiso. La idea de nosotros es que el procedimiento vaya para adelante. Obviamente, para la parte de la parte empresarial, el empleador va a ser que dilatar claramente más las actuaciones. Entonces yo siempre tengo que buscar, obviamente, vuelvo a repetir, que ese procedimiento vaya para ese horizonte, para adelante. Por eso recalco el tema de la testimonial, y que en esta audiencia del 360 hable ahora y calle para siempre, es decir, esto de los testigos lo tengo que plantear ahí, después ya no tengo una posibilidad de andar haciendo otro tipo de planteos. Por estos principios procesales importantes, que ya lo había nombrado, que es el de preclusión procesal, ¿sí? Bueno, con respecto a las declaraciones testimoniales, ¿cómo las podemos presentar? Bueno, directamente uno puede acompañar ya como documental a la información sumaria, y solicitar que sus testigos ratifiquen la primera audiencia. Bien, en la audiencia del 360 yo puedo manifestar a la demandada si consiente las declaraciones, lo cual, me decía, doctora, difícilmente la demandada le va a querer consentir las declaraciones que usted acompañó como documental, ¿no? Porque va, obviamente, a argumentar que se le estaría vulnerando el derecho de defensa. Bueno, en definitiva, será una cuestión de que tengamos que probar, ¿sí? Si yo acompaño como documental, bueno, en todo caso, bueno, después los testigos ratificarán en la primera, y bueno, si no tengo problema con la demandada que me las consiente, si me consiente las declaraciones, perfecto, y si no, bueno, lamentablemente se le va a tener que volver a tomar declaración a los testigos, ¿no? Bueno, acá le pongo cuidado que no existan contradicciones entre las declaraciones de la cautelar con la principal. Es decir, si yo voy a iniciar una reinstalación y la inicio con una medida cautelar, obviamente sabemos que con una cautelar yo tengo que iniciar después la acción principal, si no se me cae todo. Ya lo vamos a ver. Cuidado que en la cautelar, porque me puede dar lugar a la reinstalación a través de una medida cautelar, pero que no existan contradicciones entre lo que se declararon esos testigos
al momento de la cautelar con lo que después vayan a declarar en la acción principal, ¿sí? Eso hay que tenerlo mucho cuidado porque después puede traer bastante inconvenientes si son declaraciones que después se contradijo. El testigo dijo una cosa al momento en que se presentó, al momento en que declaró en la cautelar, con lo que después declaró en la acción principal. Todo eso lo va a merituar el juez. Entonces, muchísimo cuidado, diría yo, en ese punto. Bueno, en acción la sentencia se tiene que notificar por cédula en un plazo para apelar importante de 3 días y para fundar agravio de 5. ¿Por qué pongo cuidado? Porque uno generalmente dice, ah, no, en el proceso laboral en nación estamos hablando, para apelar el plazo es de 6 días. Error. Acá estamos en un proceso sumarísimo, en donde bien es claro que la sentencia para apelar, tanto parte actora como parte demandada, tienen 3 días para apelar, y para fundar agravio son 5. Entonces, si nosotros vamos a pensar que vamos a apelar a 6 días, ya sea que vamos por parte actora o parte empleador, estamos mal, ¿bien? Ese es el plazo para apelar. Con respecto al tema de los traslados de agravios, se van a correr por el término de 5 días y luego se va a elevar a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para que siga el trámite correspondiente como todo recurso de apelación. Bueno, esto de mantener la reserva del caso federal me parece importante, y también el tema del recurso de apelación. Yo puse aquí que cuando uno va a apelar, ¿sí? Mencionar, ya sea que va por parte actora, vuelve a lo mismo, ¿no? No me posiciono en la parte del trabajador como del empleador. Siempre mencionar fallo favorable de las distintas salas para que en un futuro recurso de inaplicabilidad de ley, que yo no sé qué obviamente sala me va a tocar, tenga los fundamentos y decir, bueno, mira, la sala tiene tal postura, esta sala tiene tal postura, ir averiguando los criterios de las mismas, ¿no? Entonces ya me voy abriendo un camino para el caso en el que no me vaya a proceder, si me rechazan ese recurso de apelación, yo podría plantear también aquí, tener en cuenta este tema del recurso de inaplicabilidad de ley, al momento en este caso de los agravios, ¿no? Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la reserva del caso federal, hay muchas salas que entienden que la reserva del caso federal no solamente tiene que estar solamente en la demanda de inicio, sino que uno la tiene que mantener, digamos, por así decirlo, hasta el momento de apelar. Por lo cual les aconsejo a ustedes que cada vez que presenten escritos, no solamente en la demanda, todos, en todo escrito que presenten, siempre mantengan la reserva del caso federal. Hagan una cápite que mantienen esa reserva, ¿sí? Porque, bueno, hay criterios de las salas que entienden esto con un carácter bastante restrictivo, dicen, no, bueno, no mantuvo la reserva del caso federal, entonces esa causa el día de mañana, si ustedes quieren ir a la corte, bueno, la sala le va a poner ahí un palo en la rueda por este punto, ¿no? Bueno, en cuanto a la ejecución de sentencia, uno cree que con la reinstalación terminó, digamos, como que ya se logró todo. Y muchas veces termina ocurriendo que en realidad comienza la cuestión. Y esto nos pasa no solo en la reinstalación, nos pasa también cuando tenemos una sentencia que ordena, por ejemplo, el pago de una indemnización, y uno cree que con eso ya, bueno, terminó y listo, y el empleador va a pagar, y muchas veces nos encontramos con empleadores que no quieren pagar, que son reticentes, y tenemos que estar iniciando la ejecución de la sentencia, ¿sí? Entonces, tenemos que pedir un mandamiento de reinstalación con intervención de un oficial de justicia, para que se va a personar, obviamente, en el domicilio del trabajador. Aconsejo que el trabajador vaya siempre con 2 testigos, más allá de que va a ir acompañado de un oficial de justicia, y siempre solicitar la fijación de astrientes, y fijación de astrientes duras, ¿no?, de valor, porque generalmente suelen fijar astrientes tan bajas que los empleadores claramente incumplen. Dicen, bueno, yo no voy a cumplir total, las astrientes son tan bajas que para ellos son 5 centavos, ¿se entiende? Bueno, si es una cautelar, si a mí me otorgaron una reinstalación por una cautelar, lo que voy a tener que iniciar es un incidente de ejecución, claramente para poder lograr que se cumpla, se efectivice esa reinstalación. Bueno, estrategia práctica para que se cumplan las reinstalaciones. En primer punto, pedir que se notifique la sentencia al representante legal de la sociedad. Ya cuando uno, sabemos que detrás de cada sociedad, esto de la teoría del velo societario, atrás de esa sociedad hay socios, ¿sí? Y a nadie le gusta ser notificado. Hablo en forma individual, ¿no? Al representante legal no le gusta esta cuestión, y sobre todas las cosas, en el punto 2, que el trabajador
remita un telegrama al representante legal de la sociedad bajo apercibimiento de que si no se cumple con la reinstalación, con esa manda judicial, va a iniciar acción penal por desobediencia. Ya esto considero como que ejerce una presión bastante importante al momento de poder de alguna manera lograr una reinstalación y da mucho más efecto inclusive que hasta el propio mandamiento de reinstalación y el tema de la fijación de las estudiantes. ¿Sí? Son estrategias. Bueno, con el tema de las multas, lo que yo estaba hablando, ¿por qué digo que es mejor un sumarísimo como medida cautelar? Bueno, justamente por el tema de que cuando nosotros iniciamos la reinstalación por la vía sumarísima con cautelar, no tenemos que olvidar jamás de pedir las multas que le pueden corresponder a ese trabajador, ya sea ley 25.323, certificado del 80, 24.013, o lo que fuere, ¿no? Porque si a mí no me hacen lugar a la reinstalación, uno puede llegar a correr el peligro de que se terminen prescribiendo las multas, y capaz que ese trabajador que fue despedido tiene derecho a reclamar, por ejemplo, horas extras, diferencias salariales, que sabemos que tienen un plazo de prescripción de 2 años. ¿Sí? Yo las diferencias salariales las puedo reclamar 2 años para atrás. Todo tiene una prescripción acá en esta cuestión. Por eso les digo, cuando ustedes inician, por eso digo, la vía más idónea para la reinstalación, digo, es un sumarísimo con cautelar justamente por esto, porque en la mayoría de los casos nos encontramos con trabajadores que seguramente deben tener alguna deficiencia registral o algún reclamo, ¿sí? Puntual, como me pongo a pensar horas extras, quizás ese trabajador en este caso realizaba jornada completa y estaba en el recibo y lo consignaba media jornada, o quizás lo mal categorizaron en una categoría inferior, entonces eso también va a repercutir obviamente la mala categorización del recibo también en el tema de los salarios, ¿sí? Por eso, y ahí es donde viene la cuestión de que en un sumarísimo con cautelar yo tengo más amplitud como para poder discutir no solo la reinstalación, todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿sí? Este tema de las multas, estos reclamos, que quizás en una medida cautelar así sola o en una autosatisfactiva no sería la vía no es una vía que entiendo yo amplia para poder discutir este tema de estas multas, ¿sí? Consejo con el intercambio telegráfico, no solamente que reclamemos la reinstalación en el mismo puesto y condiciones, sino también reclamar las multas, vuelvo a lo mismo, por la prescripción, y siempre hacer este reclamo en subsidiario, tiene que estar, no solo en el intercambio telegráfico, sino también en la propia demanda, porque obviamente el intercambio forma parte de la demanda, ya tengo que volcarlo desde los intercambios epistolares, ¿sí? Bueno, con respecto al tema de ¿qué es lo que no puede faltar en un telegrama cuando yo solicito la reinstalación? Bueno, la reinstalación, vuelvo a repetir, en el mismo puesto y condiciones, ¿sí? Muchas veces se pone, bueno, que atento al despido que está prohibido, bueno, solicito la reinstalación. Urgente, sí, reinstalame en el mismo puesto y condiciones de trabajo, ¿bien? Número 2, el daño material, la suma equivalente a los salarios caídos que se devengaron durante la relación laboral, que va a incluir obviamente los aumentos de paritarias de convenio y también los aumentos que haya dispuesto el Poder Ejecutivo. La reparación por el daño moral. Acá la jurisprudencia está dividida porque muchos entienden que el daño ya moral se presume. El hecho de que vos me despediste cuando está prohibido un despido, bueno, ya trae aparejado que hay un daño moral íncito, que no tengo que probar nada. Pero para otras corrientes dice, no, en realidad acá uno tiene que explicar el contenido de cómo afectó al trabajador ese despido, ¿sí? ¿Cómo lo afectó? Por eso como consejo le pongo, expliquen ustedes el grado de afección, porque nos podemos topar, ¿sí? El día de mañana con algún juzgado que no diga, no, escúcheme, doctor, o al trabajador más que nada, porque nosotros lo estamos representando, pero diga, no, acá el daño no se presume, usted lo tiene que probar. Pruebe el grado de afección. Entonces me parece que esto está bueno que lo tengamos que de alguna manera probar también la afección en cuanto para que pueda proceder este rubro aparte de daño moral. En cuanto al tema de la cuantificación, generalmente se suele cuantificar, no digo que esto sea un requisito, que siempre, o sea, una cuantificación que siempre es así, no, pero generalmente se cuantifican en 13 salarios, muy equiparado a lo que ocurre con un despido por matrimonio o por embarazo. Si es en la provincia de Buenos Aires serán 13 salarios, porque se incluye el SAC. En cambio, en Nación no tenemos incidencia de SAC porque está el fallo Toulouse donde dice no tenemos incidencia de SAC.
puntos a tener en cuenta en la reinstalación. No va a proceder la reinstalación. Esto parece quizás algo que me digan, doctora, esto es muy no me puede explicar esto porque esto es claro. Pero en realidad no es tan claro para muchos. No procede la reinstalación en materia en lo que tiene que ver en despidos indirectos. Claramente que no. Si el trabajador se colocó en una situación de despido indirecto porque hay una injuria laboral que llevó a que el mismo tenga que dar por finalizado el vínculo, como puede ser, bueno, falta de pago de salario, lo que fuere, no puedo pedir una reinstalación porque claramente estaría incurriendo en teoría de los actos propios. Nadie puede alegar su propia torpeza, ¿sí? El tema de los salarios caídos los tengo que pedir ¿hasta cuándo? Esto también, lo tengo que pedir hasta la efectiva reinstalación, porque muchas veces ocurre que la reinstalación tengo sentencia con día hoy 12 de octubre, pero sí, la sentencia la tengo hoy, pero ¿cuándo se hace efectiva? Cuando realmente el trabajador logra la reinstalación en las circunstancias fácticas. Porque está bien, desde el derecho a la sentencia me cayó hoy. Sin embargo, por ejemplo, lo notifico al empleador y el empleador no está cumpliendo y tengo que iniciar toda una ejecución del mismo. Bueno, pido los salarios ¿hasta dónde? Hasta la efectiva reinstalación, hasta que realmente el trabajador vuelva a su puesto de trabajo. Desde lo fáctico me tengo que basar, de los hechos, ¿sí? No de lo jurídico netamente me refiero en cuanto a decir, bueno, lo voy a calcular a los salarios caídos hasta la sentencia. ¿Sí? Yo siempre lo pido hasta la efectiva reinstalación, ¿sí? En la cautelar, no olvidar de pedir, además de la reinstalación, los salarios caídos, obviamente que no pueden faltar por el carácter alimentario, obviamente que tienen todo salario, pedir el tema del pago de los aportes de la obra social de la ley 23.660. Esto deberá tener, bueno, yo le puse casuística, cada caso en particular, hay muchos casos, ¿sí?, en los cuales el trabajador quizás tiene problemas de salud muy grande, o sea, problemas de salud, un tratamiento que está llevando a cabo, y de pronto se encuentra no solo con que lo despiden, que no le pagan el salario, sino que ni siquiera tiene una cobertura por parte de la obra social y que no lo atiendan. Igual al margen de si ese trabajador o no, si el trabajador gozara de una excelente salud, también lo pido que haga el aporte a la obra social, porque, como vuelvo a repetir, hoy está bien, pero ese trabajador si el día de mañana tiene algún pequeño problema o lo que fuere, y quiere hacer uso de su obra social, está en su derecho. Entonces también está bueno que aquí, un derecho fundamental, el derecho a la salud, también lo podamos plasmar en la cautelar. Pido reinstalación, salarios caídos y el pago de la obra social, de los aportes. Que lo haga, que integre esos aportes, o sea, eso lo tiene que hacer el empleador. Bueno, plazo para iniciar acción principal en acción. Esto es en el caso hipotético que optamos por iniciar una cautelar. Yo inicié solo la cautelar, no fui por la vía sumarísima con medida cautelar, ¿sí? Que sería de iniciar una acción con cautelar. Si yo metí la cautelar sola, conforme al 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dice que se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieran ordenado y hecho efectivas antes del proceso dentro de los 10 días siguientes al de su traba. Si tratándose de obligación exigible, no se interpusiese la demanda o no se iniciara el procedimiento de mediación perjudicial obligatoria según el caso, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Cuando se hubiera iniciado el procedimiento de mediación, el plazo se reiniciará una vez vencidos los 20 días de la fecha en que el mediador expida el acta. Por lo cual, ¿qué quiero decir con todo con este articulado? Bueno, que si uno inició la reinstalación por la cautelar, tiene que iniciar la acción principal, ¿sí? Esto desde ya, ¿bien? Por lo cual, el plazo para iniciar la reinstalación dice que, es más, inclusive si uno no lo inicia, bien lo dice acá, que se produce una caducidad de pleno derecho de la medida cautelar que se ordenó, ¿sí? Y que se hizo efectiva. Se cae todo directamente, ¿sí? Porque, las medidas cautelares tienen una característica que son accesorias, es decir, siguen la suerte de la acción principal, van a depender de una acción, y acá yo tengo que iniciar la acción. Por eso dice que son 10 días siguientes al de la traba de esa medida. O en su defecto dice 20 días para aquellos casos en los cuales se tuvieran que iniciar una mediación. Bueno, en el ámbito de nación tenemos el SECLO, que es una instancia obligatoria en el ámbito nacional, por lo cual, bien, tenemos un plazo de 20 días desde cuando el plazo se contabilizará desde que el mediador expide el acta, ¿sí?, mediante el cual obviamente no se llegó a acuerdo alguno o no. Pero para no estar en este plazo de estar luchando, de que se me caiga a mí la cautelar porque no inicio la acción principal dentro del término de los 10 días, o si
obviamente habla de mediación, pero también uno debe interpretar que estamos hablando dentro del foro laboral en Nación, donde tenemos un seclo, y me tengo que estar poniendo entre estos plazos de 10 días, si no voy al seclo, si son 20 días y demás, que en definitiva, entre 10 a 20 días, no es mucha la diferencia, y estamos hablando de una caducidad de pleno derecho, de una medida cautelar que me fue, de alguna manera, que fue ordenada, que fue resuelta por el juzgado. Bueno, yo digo, bueno, vayamos directamente por la vía sumarísima con medida cautelar. Iniciamos directamente la acción y pedimos la cautelar, ¿bien? Para no estar con este tema. Esto es mi opinión, ¿no? Pero bueno, me parece, para no jugar con el tema de los tiempos. En la provincia de Buenos Aires, en el artículo 496 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, también tenemos previsto el sumarísimo, ¿sí? El plazo aquí es más acotado aún, de 2 días. Cuidado, porque Nación era de 3 días. Los plazos acá se computabilizan solo en 2 días. Por eso es importante dejar nota tanto en Nación y en provincia, con el tema de los plazos. Obviamente que ocurre lo mismo que en el ámbito de Nación. Acá tampoco hay reconvención, no se pueden plantear excepciones, no hay alegatos. En ese sentido, es muy similar a la redacción que tiene el artículo que ya nosotros leímos anteriormente. En la provincia de Buenos Aires tenemos el 496, que en Nación, es el que yo les dejé más adelante, ahora lo voy a dejar acá, el 498. Es muy, muy similar la redacción, cambia más que nada el tema del plazo, que sería aquí de 2 días, es más acotado. Bueno, plazo para iniciar acción principal en Nación, ya lo vimos. Bueno, vamos en la provincia de Buenos Aires, acá nos habla de 10 días. El plazo para interponer la acción principal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires sería de 10 días. En el ámbito de Nación serían 20 días porque tenemos esta instancia seclo, ¿sí? Del seclo, que estaría equiparado, por así decirlo, en esa redacción cuando habla de mediación obligatoria, que en el seclo también es obligatorio, ¿no? Bueno, ahí también tenemos otra diferencia de los plazos, ¿sí? Para iniciar la acción principal si voy por iniciar una cautelar sola, al momento de querer, digamos, obtener esa reinstalación, ¿no? Yo ya les di el consejo, considero no vayan con cautelar sola, metan mejor la vía idónea, lo vuelvo a repetir, metan directamente, inicia demanda vía sumarísimo, con medida cautelar, y ya no tienen que estar con esto, ay, tengo que contabilizar los 10 días, que los 20, no. Creo que no, más con los tiempos tan cortos que vuelan rápidamente y uno se está jugando una caducidad, que no es dato menor, ¿no? Ya lo nombré anteriormente y acá el 207 también vuelve a hablar lo mismo, dice caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieran ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible, no se interpone la demanda dentro de los 10 días siguientes al de su traba. Cuidado con el tema de las costas, dice, las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiera obtenido la medida. O sea, no solo trae aparejada la caducidad de pleno derecho de la medida cautelar que obviamente se haya obtenido el trabajador, sino también que se va a tener que hacer responsable de las costas y los daños y perjuicios. Recordemos que en toda medida cautelar hay que prestar caución juratoria de que yo presto una caución de que voy a responder por los perjuicios que ocasiono. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado por la responsabilidad que tiene el profesional, el abogado, nosotros en este punto, de que si no llegamos a meter la acción principal en el plazo de 10 días en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, siguientes al de la traba de la medida, y 20, que sería en el ámbito nacional, no solo no estamos jugando que caiga toda la cautelar, sino también el tema de los daños y perjuicios y costas que se va a tener que hacer cargo aquel que prestó la caución juratoria, que es el trabajador. Pero ahí está nuestra responsabilidad en juego. Por eso lo menciono, que me parece importante, ¿no? Bueno, estos son algunos fallos cautelares en materia de salarios. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, voy a nombrar por ejemplo, en el caso de Espera Jessica Lorena, que es una trabajadora que estaba con licencia con goce de haberes, madre que en este caso con un hijo menor, amparado por la resolución ministerial, obviamente la resolución 207, donde acá había un problema donde no se le estaban abonando los salarios, ¿sí? A esta trabajadora. Bueno, en este sentido se ordenó el pago íntegro de salarios, volvemos a lo mismo, artículo 8 fundamental del DNU 297, garantiza la intangibilidad salarial, y todos estos fallos van para esa corriente, ¿no? Bueno,
En cuanto al tema del, vamos a seguir al 223 rápidamente, este es uno de los primeros precedentes, pero también ya hay otros casos más también, hay otro en Lanús, otros casos más que salieron en cuanto a la cautelar, en lo que se refiere a las suspensiones concertadas del 223 bis, que yo tengo mis reservas, inclusive tengo un video en YouTube que ustedes hoy mismo lo pueden ver, en cuanto a que entiendo que son nulos estos acuerdos, ¿no? Ahora, este es un precedente que es el caso Baratucci, Milagros, Rosalba con Arcos Dorados Argentina sobre medida cautelar. Bueno, Arcos Dorados todos conocemos que es la empresa multinacional de McDonald's. Acá lo que ocurrió es que, bueno, esto es un fallo del juzgado 63 del 11 de junio de este año. La trabajadora nunca se enteró, así mismo lo tengo que decir literalmente, que el sindicato que la representa, que hay que aclarar en este sentido, que el sindicato representa el interés colectivo de todos los trabajadores, no representa el interés individual de la trabajadora, había celebrado el sindicato de pasteleros, que bueno, lleva un nombre bastante importante largo, lo que es pasteleros, servicios rápidos, confiteros, heladeros, pizzeros y tantos, con la Cámara Empresarial firmaron un acuerdo del 223 bis, ¿no? Bueno, lo cierto es que la actora nunca tomó conocimiento de ese acuerdo, jamás se anotició, jamás prestó consentimiento alguno. Acá volvemos con esto de los vicios de la voluntad, o sea, ni enterada estaba de este acuerdo, como también muchos trabajadores, obviamente, y también hacía, y me ha llegado muchos casos de trabajadores que trabajan para comidas de casas rápidas, que habían firmado este acuerdo del 223 bis, ¿no? Entonces, aquí lo que resuelve la justicia es hacer lugar a la cautelar planteada por la actora, intimando a la demandada Arcos Dorados que abone todos los salarios impagos devengados desde el mes de marzo del 2020, prácticamente del inicio del ASPO, ¿no? Arcos Dorados, como bien digo, había comunicado a la actora su suspensión en los términos del 223 bis en el marco del acuerdo celebrado con la Federación bla, 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 que es la que yo estoy nombrando, que es el sindicato que nuclea en este caso vendría a ser, es el sindicato que aglomera a lo que sería de alguna manera de este caso digamos, a la actividad que desarrolla la parte actora, ¿no? El tema es que uno acá dice, sí, había comunicado, pero ella nunca prestó el consentimiento, nunca dijo, yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con estas suspensiones. Recordemos que las suspensiones concertadas pueden ser individuales o pueden ser colectivas, ¿sí? Pero si son colectivas, ¿sí? Colectivamente, si es colectivo, acá viene la cuestión del consentimiento también del tema del trabajador. Bien, bueno, en definitiva el juez hace lugar a la cautelar, teniendo en cuenta que Arcos Dorados, acá dice, le concedió a la trabajadora la licencia establecida en el artículo 3, porque también ella era un menor a cargo, que dispone el derecho de los trabajadores alcanzados por la misma al cobro íntegro de los salarios, ¿sí? En función de ello entendió que no era razonable la aplicación del 223 bis, ¿sí? Y directamente ordena el pago íntegro, ¿sí? De los salarios completos para esta trabajadora y que se devengaron desde el mes de marzo. No es el único fallo, obviamente. Con respecto a las medidas autosatisfactivas, quiero hacer una cuestión un poco rápida en este punto, pero sí que tengan en cuenta, bueno, que las medidas también implican estas medidas autosatisfactivas, que son una creación más pretoriana, que desarrolla muy bien lo que desarrolló el doctor Peirano. Lo aconsejo más que nada para los casos de prestaciones en materia de lo que sería ART, ¿no? El sistema de cobertura de ley de riesgo de trabajo, casos de trabajadores contagiados de COVID, como hablaba al comienzo de la charla, o bien en aquellos casos en los cuales al trabajador se le otorga una alta prematura y quizás no está en condiciones de volver a trabajar y lo mandan a la obra social y dicen, no te a la obra social directamente, bueno, también. Porque si bien tenemos el trámite de divergencia en el alta médica, también en la mayoría de los casos comisiones médicas lo rechazan. Entonces bien podría articularse de iniciar una medida autosatisfactiva para poder lograr que ese trabajador vuelva a reingresar dentro del sistema de cobertura de ley de riesgo de trabajo y que se le otorguen todas las prestaciones de ley que le correspondan, médicas y dinerarias, las cuales son irrenunciables, ¿sí? Tienen esa característica, las prestaciones médicas o vitalicias, hasta tanto ese trabajador esté en condiciones de alguna manera de volver a trabajar, o sea, en definitiva. Las autosatisfactivas constituyen una solución urgente no cautelar que da respuesta jurisdiccional a una situación que reclama una pronta y expedita intervención judicial. Ya vamos a ver que para el caso de las autosatisfactivas, como requisito no va a exigir mayor probabilidad. ¿De qué? ¿De qué hablo de la probabilidad? No basta la mera verosimilitud del derecho, que es requisito en una cautelar, sino la fuerte probabilidad de que se trata de un derecho, cierto, ¿no?
Bueno, en el caso de las medidas cautelares, sabemos que los requisitos son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la contracautela, la finalidad, obviamente, que persiguen, que es asegurar el cumplimiento de la sentencia, que carece de un fin en sí misma, que van a estar subordinadas a un proceso principal, que es lo que yo hablaba al comienzo de la charla, que justamente por eso digo, bueno, si van a ir por reinstalación con cautelar, tienen que iniciar la acción principal, porque siguen la suerte de lo principal, de esa acción, están subordinadas, van a depender de una acción. Bien, en cuanto al requisito procedimental, se despachan sin conocimiento de la contraria, esto quiere decir inaudita parte, no se corren traslados generalmente en las medidas cautelares, ¿no? Justamente se busca garantizar asegurar el cumplimiento de esa sentencia, como es el típico caso del ejemplo del embargo preventivo, ¿no? Bueno, en el caso de las autos satisfactivas, no nos van a pedir, yo siempre explico esto en cuanto que no te piden la verosimilitud del derecho, ni tampoco te van a pedir una certeza de derecho, ¿sí? Pero sí un estadio medio, que sería como una semicerteza, estaría en el medio entre lo que sería la verosimilitud y la certeza del derecho que uno está pretendiendo, porque en definitiva, el juez lo que está haciendo, por eso le llama tutela judicial anticipada, está de alguna manera resolviendo la cuestión ya en forma anticipada, perdón que sea redundante, pero es así. Por lo cual, acá es lo que yo, en este caso bien explícito, es que uno tiene que convencer al juez de que es imperioso, que es más que necesario para la tutela de, en este caso, de la medida solicitada. Y por otro lado, lo que se tiene que probar la existencia de un daño reparable, es decir, si no me otorgas la medida autosatisfactiva ahora, realmente se va a generar un daño que después eso no se va a poder reparar por nada en el mundo. Y esto es lo crucial en la medida autosatisfactiva. La vara está mucho más alta a la hora de probar, porque yo tengo que probar esta existencia de que se puede generar un daño reparable. Bien, esto me parece que sería el eje o la sustancia fundamental para poder lograr que nos otorguen una medida autosatisfactiva. Porque la medida autosatisfactiva agota el proceso en sí misma, no depende de ninguna acción principal. Directamente, una vez que se resuelve toda la cuestión de fondo y termina. Por eso digo que aquí la vara del juez a la hora de otorgar una autosatisfactiva va a ser mucho más alta que la de una cautelar. En la cautelar me basta una verosimilitud, la apariencia de derecho. Ahora, en la medida, fuerte probabilidad de que se trate de un derecho cierto. Y vuelvo a lo mismo, este daño irreparable. Cuidado, cuidado al momento de probar este tema, ¿no? Bueno, en principio, con respecto al tema de lo que serían las medidas autosatisfactivas, en algunos casos se corre, en este caso no se corre lo que se, digamos, traslada a la otra parte. En otro juzgado depende, esto está bastante, de alguna manera, por así decirlo, dividido, ¿sí? De decir, bueno, esto hay que correr traslado porque si no esto implica que estamos de alguna forma, sí, vulnerando el derecho de defensa, pero también hay otra corriente que dice, bueno, no, acá no debemos correr un traslado, esto de que sea una deuda aparte, porque si no vamos a tornar ilusorio, en una simple ilusión, el derecho que estamos reclamando. O sea, hay dos posturas en esta cuestión y está dividida la jurisprudencia en este punto en cuanto a si las medidas, en cuanto a las medidas autosatisfactivas, se le debe correr traslado a la parte. Es decir, si tienen que tramitar inaudita parte o no. Sí, obviamente que si uno va por parte del empleador va a decir, no, ahí se me vulnera el derecho de defensa. Si va por parte del trabajador, digo, no. Justamente la medida autosatisfactiva lo que busca es claramente, rápidamente, una respuesta anticipada, rápida, por parte, obviamente, del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Del lado que uno se encuentre de la vereda, va a, de alguna manera, fundamentar la mejor manera que considere, ¿sí? Eso va a depender de qué parte uno se encuentre. Pero no hay un criterio tampoco para decir uniforme. Desde ya las medidas autosatisfactivas no tienen una regulación dentro del Código Procesal Civil y Comercial de Nación, ni tampoco en la provincia de Buenos Aires. En otras provincias sí tienen recepción, pero por el momento no son en provincia, no. Son más que nada creaciones pretorianas y bueno, que fueron desarrolladas, como bien digo, por el doctor Peirano. Características de las cautelares, bueno, la instrumentalidad, la asesoriedad, porque bueno, depende de la acción de esta, como bien digo, son asesorias de qué, dependen de la acción principal, son la provisionalidad, son provisorias, ¿sí? Mutabilidad y flexibilidad, puede ocurrir que esa medida pueda ser mutable, que pueda cambiar a otra medida cautelar, sí, porque justamente tienen esto de que son elásticas, son flexibles, ¿bien?
Bueno, estas son las características que estuve nombrando, los presupuestos de las medidas cautelares, verosimilitud ya conocemos, del derecho, este famoso bonus iuris, que nunca me sale en latín, la apariencia de derecho cierto, el peligro en la demora, el tiempo como un factor negativo, ¿sí? La contracautela, esta caución juratoria, esta promesa, ¿sí? Juramento, que tiene que prestar el trabajador, porque si no va a tener que responder por los daños y perjuicios que pueda llegar a otorgar esa concesión de esa cautelar si se otorgó en este caso y no se debió, por así decirlo, otorgar la misma, que es lo que yo estaba explicando, de tener mucho cuidado si iniciamos cautelares para el tema de reinstalación, de iniciar la acción, porque implica el tema también de hacernos cargo de las costas, para el trabajador me refiero, ¿no? Porque una de las cosas que va a pedir el juez es la caución juratoria como uno de sus presupuestos. Bien. Bueno, la verosimilitud, ya lo hemos, más que nada lo he explicado, el peligro en la demora, el peligro probable de que la tutela jurídica definitiva, esto de esperar a la sentencia, no pueda realizarse por el transcurso del tiempo. Peligro de que los efectos del fallo final resulten inoperantes. ¿De qué sirve una sentencia que torne ilusorio el derecho? O sea, en definitiva, de nada, ¿no? La contracautela, ya dije que generalmente es la juratoria, hay otros tipos de contracautela, bueno, real, que puede ser la afectación de una suma de dinero, mueble o inmueble, personal, puede ser una fianza a un tercero, o también, obviamente, puede ser la fianza o lo que fuera una garantía, pero generalmente en lo que es en el fuero laboral se prestan lo que es contracautela de tipo juratoria. Luego, Peirano habla de la jurisdicción oportuna, y esto es justamente lo que venimos desarrollando, que tiene muy ligado al tema de la medida autosatisfactiva, y yo diría que su razón de ser tiene que ver con esto de lo que él llama jurisdicción oportuna, ¿no? Como Ulpiano habla de la definición de justicia y la define como dar a cada uno lo suyo, sí, pero hacerlo en tiempo oportuno. Volvemos a lo mismo, para que no me sirve nada una hermosa sentencia que en definitiva, de alguna manera, no logre garantizar o proteger de alguna manera el derecho de ese trabajador en lo más mínimo. Por eso él dice que, bueno, hoy se habla de jurisdicción oportuna, que debe procurar no solo dar a cada uno lo suyo, sino hacerlo cuando corresponde. Es decir, en tiempo útil, es decir, en tiempo oportuno, ¿no? Como para satisfacer adecuadamente las expectativas de los justiciables. Es una excelente definición y yo diría que es la columna vertebral que sostiene justamente el fundamento de una procedencia para una medida autosatisfactiva. Esto es una literal expresión del doctor Jorge Peirano, que desarrolla toda esta cuestión, presupuesto de las medidas autosatisfactivas. Bueno, acá la vara, como yo bien decía, va a estar dada que va a ser mucho más alta, ¿no? La situación de urgencia o existencia de un peligro en la demora, posibilidad de provocar este daño irreparable, que ya lo mencionaba. Esto es fundamental, que es lo que tengo que probar. ¿Sí? Bueno, luego la fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible, no basta la verosimilitud, por eso decía, está en el intermedio entre la verosimilitud y la certeza. Es un estado de semicerteza. Bueno, proceso autónomo, porque no necesito en una autosatisfactiva iniciar claramente ulterior acción principal. Yo inicio la autosatisfactiva y se soluciona para bien o para mal, como quien diga, directamente lo agota el proceso. ¿Sí? ¿Sí daría lugar a una apelación autosatisfactiva? Bueno, sí, también está discutible y muchas cuestiones también en cuanto en torno a las medidas. Son el centro mismo del derecho reclamado, y esto es justamente lo que tiene la medida. Que yo lo hago el ejemplo de que en una medida cautelar, por ejemplo, la medida cautelar sería el equivalente al planeta Tierra y el Sol sería la acción principal. ¿Sí? Si la Tierra gira alrededor del Sol, cuando se hizo este giro copernicano, bien, de antes se creía que el Sol era de alguna manera, se creía, perdón, al revés, que la Tierra, en este caso era el centro de todo y que todo giraba alrededor del centro, como del hombre, ¿no? Y bueno, después vino este tema de este cambio, de este giro al más de 180 grados, por así decir, donde el Sol realmente es el centro del universo y la Tierra gira alrededor. Por lo cual, en la medida cautelar, ustedes tienen que dar cuenta que la cautelar es la Tierra, ¿sí? Y el Sol es la acción, ¿sí? Si no tengo la acción principal directamente, si ese Sol no está ahí en el medio, por así decirlo, no hay cautelar alguna. La Tierra no va a girar en torno a la nada misma, ¿bien? Por eso vuelvo a hacer hincapié en esto, porque muchos se comen el plazo de 10 y 20 días de iniciar la acción principal y creen que la Tierra es el Sol, y la Tierra no es el Sol, ¿sí? Ese es el tema.
Ese es el grave problema metafóricamente para que ustedes lo entiendan. En cambio, en una medida autosatisfactiva, la cuestión es distinta. En la medida autosatisfactiva, es el centro mismo del derecho reclamado. La medida pasa a ser el sol mismo, es el sol. No necesita, el sol no gira en torno a la Tierra. La Tierra gira alrededor del sol. ¿Sí? Ahí viene la cuestión y la diferencia entre la cautelar también y la autosatisfactiva en términos metafóricos, empleando el sistema, todo lo que tenga que ver con esto de las galaxias para que puedan entenderlo, pero viene por ese lado. Yo no necesito en una autosatisfactiva iniciar una acción posteriori, no. Bueno, justamente acá está, es una medida autónoma, es independiente, ¿sí? Es como tiene una independencia que no tiene la medida cautelar. Bien, se agota con su despacho favorable y es independiente del proceso principal. Esto ya lo nombré. Bueno, el tema de los despidos, generalmente lo que yo hablaba, digo, bueno, uno siempre habla de despidos acá prohibidos, porque estamos con este contexto de emergencia, de que prohíben los despidos sin causa, de fuerza mayor, caso fortuito, disminución o fuerza de trabajo, bueno, todo muy lindo y toda la cuestión, pero no solamente vamos a poder lograr una reinstalación para casos de despidos prohibidos, que serían obviamente de objeto prohibido hoy por hoy, ¿sí? Que tienen este tema de que son ineficaz en cuanto a la ineficacia, ese acto es ineficaz, sino que también la reinstalación con fundamento en la ley antidiscriminatoria. ¿Cuántos casos hay de generalmente despidos que obedecen a actos discriminatorios que se encuentran regulados por la ley antidiscriminatoria, la ley 23.592, como puede ser la condición sexual de la persona, social, perdón, y la condición sexual también, ¿sí? Género, desconocimiento de enfermedad. Bien, esto también puede dar lugar a una reinstalación con fundamento en la ley antidiscriminatoria, ¿no? Temas puse religiosos, culturales, enfermedades especialmente protegidas como el HIV, la diabetes, epilepsia, entre tantas. Bueno, después también tenemos la reinstalación de los casos de despido de sindicalistas, como también del militante sindical, que gozan de una protección que le otorga, obviamente, la ley también, en este caso la 23.551, ellos tienen una tutela sindical, ¿sí? Por lo cual no pueden ser tampoco despedidos, y bueno, en el caso de un despido también da lugar a que los mismos puedan, en este caso, se pueda lograr una reinstalación, ¿sí? Yo aquí, bueno, hago una explicación un poco más detallada de este tema, pero tener en cuenta, más que nada aquí, a la ley 23.552 y obviamente a la ley antidiscriminatoria en su artículo primero, ¿no? Bueno, también el trabajo de mujeres, despidos que también pueden obedecer acá casos de trabajos que implican tareas penosas, peligrosas e insalubres, que están dentro del 132, 176 y 175 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo también lo puedo encontrar al trabajo de mujeres, que también tiene esa recepción, y bueno, se va a tener en cuenta la prohibición discriminatoria general del 172, entonces yo ahí también puedo articular, que tiene que ver, acá lo puse, con motivo del sexo o estado civil, o su modificación, constituyen a sí mismos discriminaciones positivas. ¿Sí? Esto es una discriminación en sentido positivo, ¿no? Que en el 172 puede dar lugar a una reinstalación, sí, claramente que sí. Lo mismo con el 176, porque yo diría el trabajo de mujeres, lo dividiría acá en 3 puntos, 172, ¿sí? 176 y 175, perdón, de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? El 172, que sería la discriminación positiva, ¿sí? Que, vuelvo a repetir, que tiene que ver con el tema con motivo del sexo o estado civil en este caso de la mujer, me refiero en particular, la modificación de su estado civil, pasó de ser soltera a casada, lo cual implica una discriminación, ¿por qué no? Bien, por otro lado, el 176 nos habla de la prohibición de emplear mujeres en tareas peligrosas, penosas o insalubres, el hecho de que, bueno, por ejemplo, se la obliga a la trabajadora a realizar una tarea que es insalubre y que no corresponde, y eso da lugar a que, bueno, la misma dice, no, yo no tengo por qué realizar dicha actividad, que claramente es insalubre, o fuere peligrosa o penosa, o lo que fuere, y el empleador toma la represalia y la termina despidiendo, ¿sí? Porque la trabajadora no acata, que en este caso, dicha orden, por así decirlo, ¿sí? Eso también puede dar lugar a una reinstalación. Estaría dentro del 176, porque acá implica una prohibición. Están prohibidas las tareas peligrosas, penosas e insalubres. Acá también me encuentro con un objeto prohibido.
Y el 175 nos habla de, en este caso, de encargarle a una a la trabajadora, esto es todo protección de trabajo de mujeres, ¿no? De hacerlo, encargarles a las mismas trabajos a domicilios, ¿sí? Del 175, lo cual también es un ilícito, puse aquí, frecuente en el caso de mujeres que realizan labores de maestranza, de limpieza, ¿sí? Ah, bueno, escúchame, quiero que ahora, bueno, llévate toda la cantidad, no sé, lleva la tanda de ropa, y bueno, cualquier cosa me la traes y me la llevas a tu domicilio y me la lavas todo, y vos me decís, pero no, yo tengo que hacer mis tareas en mi lugar de trabajo, ¿por qué tengo que llevarme la cantidad de tanda de ropa sin hacerlo en mi casa y me lo tenés que traer limpio? Bien, como quien diga, encargar esto de hacerlo, que vos hacerlo en tu domicilio, ¿sí? Esto es muy común, y lo puse por eso justamente, en aquellas mujeres que realizan labores de maestranza, de limpieza, ¿no? ¿No? Como pareciera como que estarían como una tipo esclavitud. Bueno, ah, no, no lo hiciste, bueno, listo, entonces te voy a despedir. Y lo despiden. Y muchas veces obedecen a este tipo de, obviamente, de la negatividad por parte de la trabajadora, que está en todo su derecho de decir, no, o sea, yo mi trabajo lo tengo que desarrollar en mi jornada de trabajo y en mi lugar de trabajo, no tengo por qué llevarme el trabajo a casa, ¿sí? Esto me parece importante resaltarlo también como una posible, otra, obviamente, supuestos de reinstalación que no se nos pueden llegar a suscitar a nosotros, el despido por embarazo, que es muy común también, ¿no? Obviamente que gozan de una protección legal de 7 meses y medio anteriores al parto y 7 meses y medio posteriores al mismo, lo cual da lugar a una indemnización, en este caso, de 13 salarios, ¿sí? En el ámbito de la provincia, porque tenemos SACS, y en el ámbito de nación, de 12 salarios. Bien, es una indemnización, más que nada, obviamente, agravada, que prevé el 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, pero acá uno siempre habla de este tema de la indemnización agravada, pero ¿qué pasa si la trabajadora quiere volver a trabajar, quiere volver a su lugar de trabajo? Está en su derecho también. ¿Por qué no podemos lograr nosotros una reinstalación en el puesto en el mismo puesto que tenía, en las mismas condiciones de trabajo, sin perjuicio, obviamente, a reclamar todos los salarios devengados? ¿Sí? También es un derecho que tiene la misma. Por lo cual, es más, esto es lo que justamente acá lo plasmo el despido justamente por embarazo, porque uno siempre se circunscribe a la indemnización agravada, pero hay que merituar la casuística de cada caso en particular y ver también el trabajador, porque puede ocurrir que la trabajadora quiera volver a trabajar. Y hoy, sabiendo que es tan difícil, obviamente, conservar la fuente de trabajo, lo que busca toda la normativa de emergencia justamente es conservar fuente de trabajo, y en un marco hoy como en el cual nos encontramos, donde el trabajo, la carencia, no hay trabajo de nada, ¿sí? Me parece que, bueno, habrá que ver también, como vuelvo a repetir, qué es lo que quiere esa trabajadora, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos aquí lo que es el tema del despido por matrimonio también, ¿sí? Aquel que se produce 3 meses antes de la celebración del matrimonio o 6 meses posteriores al mismo, conforme al 181. Hace poco un fallo de la Corte dice, bueno, también en el caso del despido por matrimonio es aplicable para el género masculino. Bueno, no dice nada nuevo, claramente que el despido va a estar cubierto no solamente a la mujer, sino también, esto cuando hablamos de perspectiva de género, obviamente, no solamente quiero la perspectiva de género de la mujer, también acá, obviamente, es claro que está incluido el hombre. La Corte no dice nada de otro mundo, ¿sí? O sea, está diciendo, bueno, no lo dice la Ley de Contrato de Trabajo porque no tuvo una reforma, que sí hace falta, entiendo yo, una reforma y poder, obviamente, incorporar las nuevas realidades que hoy tenemos, por así decirlo, realidades sociales, pero no dice nada nuevo el máximo tribunal en cuanto a decir, bueno, en el despido por matrimonio el hombre también está incluido. Bien, acá también ocurre lo mismo. También podría yo pensar dentro de mi cabeza y decir, bueno, está bien, quiero una reinstalación, no quiero la indemnización agravada, yo quiero reinstalar, quiero la reinstalación, quiero estar nuevamente en mi lugar de trabajo, ¿y por qué no? Sí, lo dejo en signo de preguntas, porque si no pareciera que siempre la indemnización, que no deja de ser como una tarifa esto, es una tarifación, decir, bueno, de 13 salarios es lo que te queda, y nada más. El despido del trabajador enfermo, que también tiene que ver, obviamente, con la ley antidiscriminatoria 23.592. Sabemos que el trabajador tiene, obviamente, una licencia paga por accidentes y enfermedades inculpables, eso lo sabemos, si tiene cargas de familias, bueno, depende de la antigüedad, si va a depender, si va a ser de 3
a 6 meses, que se puede llegar a duplicar, por así decirlo, a 6 a 12 meses si tiene cargas. Todo esto, la reserva del puesto por un año, todo esto ya lo conocemos que está en el 208 de la LST, en el 211 también, del 208 adelante. Ahora, ya para ir cerrando, ¿por qué no también, en este punto, acá cierro el cuadrito que me entró, ¿por qué no dar lugar aquí en estos casos de un trabajador que obviamente ha sido despedido con razón de una enfermedad, también una reinstalación? ¿Y quién se encuentra en mejores condiciones de probar que el despido no se produjo en razón de la enfermedad? Y el empleador. Por lo cual nosotros tengamos que pedir el tema de las famosas cargas dinámicas probatorias. El que está en mejores condiciones aquí no es el trabajador, es el empleador. Y lo tenemos que pedir nosotros en nuestro nivel de inicio y que el juez aplique la carga dinámica probatoria. ¿Sí? Bueno, son fallos aquí en materia de salud, donde a través de cautelares, ¿sí?, de amparos y demás, se han logrado condenar, tanto aquí en este caso puntual, por ejemplo en el fallo Cáceres, uno de los primeros, tanto al hospital, lo que es el hospital del gobierno de Ciudad de Buenos Aires y al RT, porque no están cumpliendo con la entrega de los elementos de protección personal o que no cumplen con temas de seguridad, o sea, de velar por la obligación que tiene el empleador de velar por la integridad psicofísica del trabajador. Y así tenemos distintos fallos, ¿sí?, al respecto, que se han dictado no solamente en el ámbito nacional, sino también en el contencioso administrativo acá de la Ciudad de Buenos Aires, de maestros, profesores. Hay bastante jurisprudencia en este punto. Creo que ahí donde yo digo, bueno, justamente para estos casos donde no se entregan los elementos de protección personal, estaría bien claramente la vía idónea de una medida autosatisfactiva, puede ser un amparo, no hay ningún inconveniente. Quizás en lo que sí me devuelvo a modo de conclusión final, sí entender que en los casos en los cuales quiera lograr una reinstalación para estos casos de prohibición de despidos, hoy en este contexto de emergencia, tener en cuenta que esta vía es la mejor, la sumarísima con cautelar, y no olvidarnos del reclamo subsidiario de multas que pudieran llegar a corresponder, porque vuelvo a repetir, muchas veces esto que es sumarísimo se termina ordinarizando y empieza a tardar más de 2 años y se me empiezan a poder caer, se me pueden caer esas multas y por un tema de prescripción, ¿no? Bueno, esto lo voy a subir, como hago siempre, en la página y lo van a poder de alguna manera ustedes ver completo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos encontraremos seguramente en otro, en este caso, tutorial.